será una sorpresa. And I'm looking forward to the resurrection weekend. Y de verdad que estoy emocionada por el fin de semana de resurrección. Yeah, so you will see all of these wonderful, beautiful people coming to preach, Así que verás estos preciosos, maravillosos predicadores venir a predicar, including Sam. incluyendo a Samuel. Okay, so are we ready? Así que estamos listos. Let's go to the word. Vamos a la palabra. And we're going to look to Exodus 4, 1 through 5. Vamos al libro de Éxodos 4, 1 al 5. And we're going to read the word in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Moses answered, "What if they won't believe me and will not obey me, but say the Lord did not appear to you?" The Lord asked him, "What is that in your hand?" "A staff," he replied. "Throw it on the ground," he said. So Moses threw it on the ground. It became a snake, and he ran from it. The Lord told Moses, "Stretch out your hand and grab it by the tail." So he stretched out his hand and caught it, and it became a staff in his hand. "This will take place," he continued, "so that they will believe that the Lord, the God of their ancestors, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob, has appeared to you." Lo tengo en español aquí. Entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán, no oirán mi voz, porque dirán, ¿no te ha parecido Jehová? Y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tus manos? Y él respondió, una vara. Él le dijo, échala en tierra, y la echó en tierra y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Entonces Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió la mano y la tomó, y se volvió en vara en su mano. Por eso creerán que te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Now I want us to go to 2 Kings Y ahora chapter vamos 4, 1 through 7. Segunda de Reyes 4, 1 al 7. Amen. Give you time to find it. 2 Kings 4, 1 through 7. One of the wives of the sons of the prophets cried out to Elisha, "Your servant, my husband, has died. You know that your servant feared the Lord. Now the creditor is coming to take my 2 children as his slaves." Elisha asked her, "What can I do for you? Tell me, what do you have in the house?" She said, "Your servant has nothing in the house except a jar of oil." Then he said, "Go out and borrow empty containers from all your neighbors. Do not get just a few. Then go in and shut the door behind you and your sons and pour oil into all these containers. Set the full ones to one side." So she left. After she had shut the door behind her and her sons, they kept bringing her containers, and she kept pouring. When they were full, she said to her son, "Bring me another container." But he replied, "There aren't any more." Then the oil stopped. She went and told the man of God, and he said, "Go, sell the oil and pay your debt. You and your sons can live on the rest." Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo, tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová y ha venido al acreedor para tomar, y ha venido el acreedor para tomarse sus 2 hijos por siervo. Y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas, y cuando esté llena ponla aparte. Y la mujer se fue y hizo lo que le había dicho, ¿verdad? Y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían la vasija, y ella echaba el aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Y el hijo dijo, no hay más vasijas. Entonces el aceite paró. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo, ve y vende el aceite y pagas a tus acreedores, y tus hijos y tú vivid de lo que quede.
Amen. Amén. Father, in the name of Jesus, we thank you so much for this word. And Padre, we en ask el that nombre you de will- Jesús te damos gracias por esta palabra. and we ask that you will speak to us Te pedimos que nos hables, and to make a difference in our lives Y through que- this word. haga una diferencia en nuestras vidas a través de esta palabra. In the name of Jesus. En el amen. nombre de Jesús. You Amén. may be seated. Pueden sentarse. Okay. I don't know how many of you got the contrast. No sé cuáles de ustedes pudieron entender el contraste Well, not yet, not yet, not yet. todavía. So we have we have two situations. Tenemos dos situaciones. In one, God asked Moses, "What do you have in your En hand?" una, Dios le pregunta a Moisés, ¿qué tienes en tus manos? In the other scenario, En el otro escenario, Elisha the prophet, Elías el profeta, Eliseo, Eliseo el profeta asked the woman, le preguntó a la mujer, "What do you have in your house?" ¿qué tienes en tu casa? Okay, do you see the difference? ¿Ves la diferencia? What do you have in your hand? He had a staff in his hand. ¿Qué tienes en tu mano? Él tenía una vara en su mano. He was a shepherd. Él era un pastor. Okay, so you have this man who grew up in the palace in Egypt. Así que tienes este hombre que creció o fue criado en el palacio en Egipto With wealth, con riquezas, knowledge, con conocimiento. and because he killed somebody, he had to flee, Y right? porque mató a alguien, tuvo que huir. And then he spends, because he was 40 when he left. Así que él tenía 40 cuando salió huyendo. So he spends 40 years in the desert taking care of sheep. Pasa 40 años en el desierto cuidando ovejas. So that's what he has, Así que era lo que él tenía, a staff, una vara. when he meets the Lord in the burning bush, right? Cuando él se encuentra con el Señor en la salsa ardiente. Okay, so for many people, Para muchas personas he would have been a person who had no future. pudo haber sido alguien que no tenía futuro. That's what people would have thought, right? Eso es lo que los demás pensarían, ¿verdad? He was first at over there in the palace. Primero estuvo allá en el palacio, Now he's spending nights ahora se pasa sus noches taking care of sheep. atendiendo ovejas, But there was a plan. pero había un plan. There was something God was going to do. Hay algo que Dios iba a hacer. Do you know, remember David, how he would spend time with the sheep? ¿Se acuerdan David cómo pasaba tiempo con las ovejas? Sometimes cold nights, A veces noches frías, sometimes protecting the sheep, a veces protegiendo las ovejas, fighting bears or whatever it was he fought. peleando osos o cualquier animal. What did he learn that time that he was there? ¿Qué él aprendió en ese tiempo que él estuvo allí? He spent time with God. Él pasó tiempo con el Señor. Moses knew there was a purpose for his life. Moisés sabía que había un propósito con su vida. He knew that his mother had spared his life Él sabía que su madre lo había salvado because they were killing all the baby boys. porque estaban matando a todos los niños varones. And you know the story. Y sabes la historia. They made a little basket and they put tar and then they sent him out. Hicieron una canastita, entonces lo pusieron en el río And Pharaoh's daughter found him. y la hija de Faraón lo encontró. So there was a purpose. Así que había un propósito. He had, we would say, kind of like a dual citizenship. Él tomó lo que se le llama una nacionalidad doble. He was Hebrew. Él era hebreo So, oh, and you know who nursed him, right? y ¿sabe quién lo amamantó, verdad? His mother, Su madre. his own mother. So I'm Su can misma imagine madre. that she's rocking him to sleep Imagínate que ella lo está meciendo a dormir and she's telling him stories about how God delivered y le está or diciendo how God made historias the world and how God and who Abraham was de and all of cómo that. Dios lo libró, quién era Dios, cómo hizo Dios, quién era Abraham. So you have that scenario there. Así que tienes aquel escenario allá, But God had a plan. pero Dios tenía un plan And he's going to get this man y él le dará a este hombre who some people might think is a failure, lo que algunas personas a lo mejor pensaran que era un fracaso, and he's going to make them the leader él lo hará el líder that will bring his people out of Egypt. que traería a su pueblo, lo libertaría de Egipto. And the staff Y su vara represents authority. representa autoridad. It's the authority that God gave him. Es la autoridad que Dios le dio. He could not go
on his own. Él no podía ir por su I cuenta. don't know if he ever dreamed while he was those 40 years he was over there with the sheep. No sé si soñó en esos 40 años que estuvo cuidando ovejas. Maybe if I hadn't killed that guy, maybe I'd be able to do something to get the people out of Israel. A lo mejor si yo no hubiese matado a ese hombre, pudiese haber hecho algo para libertar el pueblo, Get him out of Egypt. sacarlo de Egipto. I wonder. Me imagino. But Pero it doesn't matter what he thought no importa lo que él pensaba, because God had a plan porque Dios tenía un plan to use him. para usarlo. And I think working with sheep helped him work with people. Y yo creo que al trabajar con ovejas lo ayudaron a trabajar con el pueblo. 40 years of training, 40 años en entrenamiento, working with sheep trabajando con ovejas, because he would have to work with a stubborn people. porque él tendría que trabajar con gente testarudas. So the staff symbolizes authority Así es que su vara simboliza because autoridad, he couldn't have gone by himself porque él no podía ir solo on his own strength. con sus propias fuerzas. He said he couldn't even talk. Él dice que él ni podía hablar. So God said, okay, no more excuses. I'll have Aaron speak for you. Entonces Dios le dijo, no más excusas, tendré a Aarón que va contigo. So that's that story, right? Esa es esa historia, ¿verdad? Now we have the other story. Ahora tenemos la otra historia. The woman, she becomes a widow La mujer que se enviuda and she's got 2 boys y tiene 2 hijos. and they have all of this, all these debts. Tienen todas estas deudas. No, it's not her fault. It's not her boy's fault. No es su culpa ni la de sus hijos, We don't even know whose fault. ni sabemos de quién era la culpa, But we know that that was the situation. pero sabemos que esa era la situación. How many times we find ourselves in a situation that may not even be our fault, ¿Cuántas veces nos encontramos en situaciones que a lo mejor no sea nuestra culpa, but that's the reality. pero es la realidad? But this woman was smart. Pero esta mujer era inteligente, She was wise. ella era sabia. She decided to go to the prophet. Ella decidió ir al profeta. Why would she go to the prophet? ¿Y por qué iría al profeta? Well, first of all, her husband had been a follower or a student of Elisha. Primeramente, el esposo era un seguidor, un estudiante de Eliseo. Second of all, Segundo, she knew Elijah's testimony, ella conocía el testimonio de Eliseo, de Elias, de Elías, and she knew Elisha's testimony. y ella sabía el testimonio de Elías. Remember Elijah? Elías y Eliseo. Okay, so Elijah's the first one. He's the one that was taken up, Ok, Elías fue el primero, el que fue llevado hacia arriba. right? And what did Elisha ask him? Elisha's the one who used to wash his hands, take care of him, Era el que le lavaba sus manos y los cuidaba. right? So he was his servant, pretty much. Eliseo era prácticamente el sirviente. So Así que when Elijah knew that he was going up, cuando Eliseo supo que él iba a subir, Elías sabía que él iba a subir. Eliseo no sabía, se lo dijo Dios. Elijah asked, Eliseo le pidió a Elías, okay, oh, it's backwards. Anyway, he said, what do you want me to give you? le dijo, ¿qué quieres que te dé? And he said, I want a double portion. Y él dijo, yo quiero una doble porción. I want a double portion. Yo quiero una doble porción. So he said, if you see me when I leave, you will get it. Así que le dice, si me ves cuando yo parta, pues la recibirás. So every time he would say, stay here. Así que I'm cada gonna vez que go. le decía, quédate aquí, espérame, And Elisha would say, no, I'll go with you. Eliseo le decía, no, voy contigo. And did you read that about the 50 prophets that would come up and say, do you know that they're going to take your master today? Leíste Como de tres los veces. 50 profetas que le decían, oye, hoy se llevarán a tu maestro. It's like 3 times it happened. Como 3 veces pasó eso. He said, I know. Y él decía, sí, yo sé. So yo they sé". go up a little bit further. Así que caminaban un poquito más 50 more would come up. y 50 más venían. Do you know that the Lord's taking up your master? Sabes que el Señor se llevará a tu maestro. I know. Yo lo sé, yo lo sé. So he kept all the way until Elijah was taken up. Así es que él continuó siguiéndolo hasta que Eliseo fue Perseverance. llevado. Perseverance. Perseverancia. Knowing that he is serving a man of God. Sabiendo que él sirve a un hombre de Dios And he says, and I want that too. y yo quiero eso también. You know what? ¿Sabes qué?
He didn't ask, oh, you know what? I'd like a little house. Él no dijo, "Oh, quiero una casita, Oh, I'd like a couple of horses. quiero unos cuantos caballos, You know, I want to be known. quiero ser conocido." He said, I want a double portion. Él dijo, quiero una doble porción. So, and right before he left, Y antes de que él fuera llevado, he parted the river, right? él With his dividió, el manto, with his cape, he parted the river. con el manto dividió el río. So when he leaves, Así que cuando él se va, Elisha takes Elijah's mantle. Eliseo toma el manto de Elías. Everybody understand what we're talking about? ¿Todo el mundo entiende? And then he parts the river. Y después él abre el río. And then this is a little sad story here Y es una historia un poquito triste aquí. because some little boys came and started calling him Bald-headed. bald-headed. Ah, I'm not looking at Algunos- anybody. algunos jóvenes vinieron y empezaron a llamarlo calvo, a burlarse de él. And he got really mad Y él se enojó mucho and he cursed them. y él los maldijo. And bears came out and killed them. Y salieron many? unos 42? osos y los mataron. There are a whole bunch of kids. It's a bunch of them. You know what? And do you know why? ¿Y saben por qué? Because you can't mess with the prophet of God. Porque usted no puede meterse con el profeta de You Dios. can't mess with the prophet of No God. puede meterte con el profeta de Dios. I think a lot of people learned the lesson, right? Creo que muchos aprendieron una lección, ¿verdad? So guess what? This woman knows. So, ¿sabes qué? Esta mujer sabe, She knows his trajectory. ella sabe su trayectoria, She knows that he has performed miracles. ella sabe que él ha hecho milagros, She knows he is the follower of Elijah. sabe que él es el seguidor de Elías. You guys will learn. You'll learn. Lo vas a aprender. You know, as you get to know the Bible, you'll know who each one is. Okay, guys? Mientras conoces la Biblia, sabrás quién es Eliseo y quién es Yeah, Elías. we'll help you with that. Le vamos a ayudar con eso. If you're confused, it's okay. Si están confundidos, está bien. So anyway, Así es que de todas formas, she knew that ella she could sabía go to him que ella podía ir donde él and she would get a miracle. y ella recibiría un milagro. When you know Cuando sabes that God is present, que Dios está presente, that God is real, que Dios es real, that God can do anything, que Dios puede hacer cualquier cosa, you go before the Lord tú vas ante el Señor and you say, Father, y tú dices, Padre, this is my need. esta es mi necesidad. And we might add, Y a lo mejor agregamos, I don't know how you're going to do it, no sé cómo lo harás, but I know you will. pero yo sé que tú lo harás. I don't know how you're going to do it, No sé cómo lo harás, but I know you will. pero sé que lo harás. So she went up to him. Así que ella fue donde Because él. I always ask, okay, why did she go to him and why did she obey so quickly? Porque siempre me pregunto por qué fue donde él y por qué obedeció tan rápidamente. So as I'm reading, I'm seeing that he had already performed some miracles. Mientras leía, ya veía que él ya ha hecho unos cuantos milagros. So she could go. Así que ella podía ir. She could go to him Ella podía ir donde él and ask him. y preguntarle. So when he said, what do you have with me? What's your problem? Cuando él dijo, ¿qué quieres conmigo? ¿Cuál es tu problema? What do you have in your house? ¿Qué tienes en tu casa? And she said, just some oil, a little bottle of oil. Ella dice, una botellita de aceite. And he said, these are, and he gave her specific instructions. Y él le dio instrucciones específicas. That's one thing that the people of God sometimes forget. Eso es una cosa que el pueblo de Dios a veces se olvida. God gives us specific instructions. Dios nos da instrucciones específicas. And many times we want to kind of like go around it. Y muchas veces queremos irnos por detrás, dar la vueltita. And then are we going to receive the miracle? Y entonces recibiremos el milagro. If we go around, if we try to circumvent what God has said, Si damos tratarle la vuelta y hacer lo contrario de lo que Dios ha dicho, are we going to get our miracle? recibiremos nuestro milagro.
40 years in the desert, yeah. 40 años en el Oh, desierto. poor Moses. 40 in Egypt, then 40 in the desert, and then 40 in the desert in the other desert. 40 en Egipto, 40 cuidando las ovejas, desde 40 en el desierto With the other sheep, con las otras ovejas, with the disobedient sheep. las desobedientes. So he gave her specific instructions. Así es que le dio instrucciones específicas. And what I like is that she didn't say, why? Y lo que me gusta es que ella no dijo por qué. You know, if God tells us, okay, Milka, go ask for the pots around your house, all the people, all your neighbors, ask them to give you pots. Y si vas y Dios te dice, Milka, ve y pregúntale a todos tus vecinos por las ollas. 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 Calderos y todo. And calderos, Vasijas. okay, vasijas. And Milka's going to say, ¿y por qué? And Milka says, ¿por qué? Why? O ella le dice, sí, señor. O ella dice, sí, Dios. She might just go to her neighbor. Hey, I need some pots and pans. People are going to look at her like she's A lo crazy, but okay. A lo mejor vas donde los vecinos y le pides sus ollas y calderos y dicen, un poquito loca, pero está bien. She did exactly what he said. Ella hizo exactamente lo que él dijo. And she got her miracle. Y ella recibió su milagro. And it's interesting, they said when the pots were over, when the containers were finished, Y es interesante que cuando las vasijas se habían terminado, the oil stopped. también el aceite cesó. Paró. So what we talked about what the staff symbolizes, Hablamos right? ¿Qué simboliza la vara? It's authority. Es autoridad. What does the oil symbolize? ¿Qué simboliza el aceite? Provision. Provisión. Provision and the anointing of God. Provisión y la unción de Dios. The power of God. El poder de Dios. And now we go to what you said a little while ago. Y ahora vamos a lo que ella dijo un poquito anteriormente. Obedience. Obediencia. I don't think Moses was too happy about picking up a snake. Yo no creo que Moisés estaba muy contento cuando fue a recoger la serpiente. Yeah, because God said, pick up the staff, and the staff had turned into a snake. Y él le dijo, coge la vara y ya se había vuelto una culebra. Some of us are even afraid of lizards. Algunos de nosotros aún le tenemos miedo a los Lagartijo, lagartijos. right? Imagine a snake. Imagínense una culebra. But Moses was obedient. Pero Moisés fue obediente. Yeah, he did. He ran away from it, but God told him, pick it up Él estaba corriendo y Dios le dijo, recógela by the tail. por la cola. How many brave people are here? ¿Cuántos hay valientes aquí? I know Dan would do it. Ay, no, yo sé que Dan He would Lo do hace. it without blinking. él lo hace sin pestañear, sin pensarlo. You would do it without blinking? Okay. Gracie también. Gracie, But you would do it without blinking, Joel. Wonderful. He'll kill it. He'd kill it. él dice que mató 4 culebras en su patio. So, but not all of us are that brave. Pero no todos somos tan valientes. Do you remember when the kids used to take little lizards and put them in the ears like that and hold? Acuérdate cuando los niños cogían los lagartijos y se lo ponían en los oídos And they just walk around with the little earrings. y ellos caminaban con ellos como si Tú lo fueran hacías? pantallas. Did you do it? Ella lo hacía. Okay, so we have the two scenarios, Así que tenemos los 2 escenarios and we have people being obedient. y tenemos 2 personas siendo obedientes. One directly to God, Uno directamente con Dios the other one to the prophet of God. y la otra al profeta de Dios. And they received their miracle. Y recibieron su milagro. Okay, so here's the question. Aquí está la pregunta. I'm looking at most of you. I don't know if everybody that. What do you have in your hands? ¿Qué tienes tú en tus manos? Show me. Enséñame, Show me. Bring it enséñame. up. Bring it up. Levántalo. Enséñame. Okay, I see Bibles. Yo veo Biblias. Some people have cell phones that have Algunos tienen celulares, a pen lápices, to take lapiceros notes. para tomar notas. okay, que tiene un guante.
Get But that's for gloves. protection. Eso es para protección. ¿Y Heribel? What do you have in your hand? ¿Qué tienes en tus manos? Un bastón. Oh, You've got a he has a staff. walking stick. Heriberto, you got to lift it up. There we Levántala. go. A staff. Él tiene una vara. Huh. Think about that. Pray about that. Piensa en eso y ora. Pray about that. He's got a staff. Ooh. Él tiene una vara. That's something God wants to tell him, right? Eso es algo. El Something Señor God's quiere trying to decirte tell you algo. Algo que about Dios that te quiere staff. decir Ooh. sobre esa vara. Don't let that staff No mean dejes, defeat. no deje que esa vara sea derrotada. It's going to be victory. Va a ser victoria. It's your victory. Va a ser tu victoria. Hallelujah. Woo. Aleluya. Woo. Let me get back to my notes so I remember what I was going to say. Vamos a las notas para acordarnos lo que teníamos que decir. The Lord just gave me that. So, if you have the Bible Así in your que si hands, tienes la Biblia en tus manos, the Bible says, the Word of God itself tells us la palabra de Dios nos dice that we should have it in our minds, que la debemos tener en nuestra mente, in our hearts, en nuestros corazones and in our mouth. y en nuestra boca. And I think this is where a lot of us make the mistake. Y aquí es donde mucho creo hacemos el error. We have it in our minds. La tenemos en nuestra mente. Yeah, the Bible says this and this and this. Sí, la Biblia dice esto y esto y esto. Do you know that there are, okay, I'm going to say it. There are couples ¿Sabes qué? Lo voy a decir. Hay parejas that will use the Bible to fight one another. que usan la Biblia para pelearse uno con el otro. Bible says you need to submit La Biblia dice te tienes que someter to me. a mí. Bible says you have to respect me. La Biblia dice tú me tienes que respetar a mí. And she will answer. Y ella contesta. Bible also says you have to love me. La Biblia también dice me tienes que amar. So you're going to be fighting about the word of God? Así que pelean con la palabra de Dios. Not good. No bueno. The Bible is to bless us, La Biblia es para bendecirnos, not to fight over it. no para pelear. All right. So es tu caso. Suena así. Yeah, okay, okay. Put your, in Spanish, we say that we use an umbrella En español decimos que usamos una sombrilla when it rains on us. cuando llueve. So I'm telling everybody, put the umbrella away Así que le decimos a todos, guarda tu sombrilla and receive what God is saying y today. recibe lo que Dios te está diciendo hoy. So it's not enough to have it in your mind. Así que no es suficiente traerla en tu mente, You have to have it in your heart. la tienes que tener en tu corazón. That's why Jesus said that he would change the hearts of stone into hearts of flesh. Por eso Jesús dijo que cambiaría los corazones de piedra a corazones de carne. Because you can walk around Porque quoting scripture, puedes caminar diciendo palabra o recitando palabra, but still have a heart of stone. pero todavía tener un corazón de piedra. And that's why you hear some people who are so bitter. Y por eso escuchas muchas personas que son tan amargadas. They have it in their mind. La tienen en su mente, They speak it, la hablan, but they haven't embraced the word in their hearts. pero no la han tenido en su corazón. And so Jesus wants us to have that word in Así our que hearts Jesús quiere que tengamos su palabra en nuestros and corazones to love it. y que la amemos. He says that when we take the word, it's like honey. Él dice que cuando tomamos la palabra es como miel, It's like honey. It's es como miel, pleasant. es agradable. And sometimes it does a little work in our tummies. Y a veces hace su trabajito en nuestro estómago. Teaches us what we should do and what we shouldn't. Nos enseña lo que debemos y no debemos hacer. And then we have to speak it. Y después tenemos que hablarla. When he says, what do you have in your hand? Cuando Él dice, ¿qué tienes en tus manos? Okay, she's got a notebook and she's got a Bible and she's got Ella taking tiene, notes. ella tiene una libreta y su Biblia tomando notas. We've got some people with cell phones that have the word of God. Tenemos personas con celulares que tienen la palabra de Dios. You're not playing games, right? No estás jugando juego, ¿verdad? He's serious. Él está Oh, serio. and your mom's here too. Ujú. So if you have a cell phone, it's to read the word. Si tienes un celular en tus manos es para leer la palabra.
and then we speak it. y después la hablamos, But we don't speak it harshly. pero no la hablamos de una forma dura. We don't speak it to hurt people. No la hablamos para hacer daño. We speak it to get them delivered. La hablamos para que ellos sean liberados, We speak it so they can be healed, para que sean sanados, so they can be saved. para que sean salvos. But we can't say it to hurt people and put them down. Pero no podemos decirla para hacer daño y derrumbar. That's the difference. Esa es la diferencia. So you have the word in your hands, Así que tienes la palabra en tus manos and you have it in your house. How many people have y la Bibles tienes in en your tu house? casa. ¿Cuánto tienen Biblia en sus casas? A lot of us have more than one. Muchos de nosotros tienen más de una. I have several different languages. Yo tengo en varios idiomas. I actually had one like in Chinese. Tengo una en chino. I think I had it, but I gave it to somebody who spoke Chinese. Creo que la tenía y se la di a alguien quien My hablaba husband and chinés. I used to go to the General Assembly, Mi esposo y yo íbamos a la Asamblea General and we would have a table y teníamos una mesa with Bibles in all different languages. con Biblias en todos los idiomas So people would diferentes. come. We would meet people from all over, Así es que conocíamos a personas de todas partes and I would ask permission, of course, y yo pedía permiso, and I claro. would take some in different languages home. Y yo me llevaba unas cuantas en diferentes lenguajes a casa. There was I had one. I think it was in Portuguese, Tenía una, creo que en portugués, and I met a woman of God, y conocí una mujer de Dios that told me she had some friends that were Portuguese. que me dijo que tenía amigos que eran de portugués. Or was it my Italian Bible? Could have been my Italian Bible. I A lo think it was mejor my era- Italian Bible. Yo creo que era mi Biblia italiana. Anyway, Así que she said, I don't think they have a Bible no creo que ellos tienen una Biblia in that language. en ese idioma. I said, come to my house Y and yo I will dije- give you this Bible so you can give it to them. Ven a mi casa, yo te daré esa Biblia para que tú se la dé a There ellos. was a purpose with me having these different Bibles. Había un propósito con yo tener estas diferentes I Biblias. can't read Chinese, Yo definitely. no puedo leer Chinese definitivamente. Nope, not that one. But you know what? God is so amazing Pero ¿sabes qué? Dios es tan maravilloso that He allows His word to be in different languages. que Él permite que su palabra esté en diferentes lenguajes. And now He gives us the, the internet. Y ahora nos da el internet. Now we can do YouTube. Is it YouTube? No, it's YouVersion, YouBible. What is it? YouVersion? Dice, YouVersion. la aplicación YouVersion, así la Biblia está en muchos diferentes. So you know what? You don't have an excuse. Así que no tienes una excusa. It's free. Es gratis. And let me tell you that Church of God has an application. Y déjame decirte que la Iglesia de Dios tiene una aplicación. It's on the YouVersion. Está en the YouVersion. Let me find the. I was going to take a picture. Maybe next week I'll bring it. A lo mejor la semana que viene le traigo una foto. And let's see if I wrote it down. It's called. No, don't have it. I don't think I have it. It's It says Church of God. It says Gary Lewis, que is our supervisor. Oh, here we go. It's called We Believe, Se llama Nosotros Creemos, A Journey of Faith in Action. una jornada de fe y acción. And it's from the Church of God, and it also says Gary Lewis, who's our new general supervisor. Y es de la Iglesia de Dios y dice Gary Lewis, que es el nuevo supervisor. And I love it. Y la amo, me I've encanta. been reading it every day. It has Old Testament, New Testament, La he estado Proverbs, leyendo todos los Psalms, días, tiene el Nuevo Testamento, Viejo and you can read the Testamento, Bible in a year. y puedes leer la Biblia en un año. And it's you choose your language, Y tú puedes escoger tu lenguaje and you can choose your version. y puedes escoger tu versión. If you want something modern, if you want the old King James, whatever you want. Si quieres algo moderno o la versión vieja de Reina Valera. That's why I'm saying Por eso digo that you have the Bible in your house. que tienes la Biblia en tu casa. You have it La tienes in your hands, en tus manos, in your little computer here. That's where you read it. Okay. And if you haven't, you're going to start, right? Si So no la tienes, puedes comenzar a usarla. have the Word of God. Así que tenemos la palabra de Dios. We have a treasure Tenemos un tesoro that's going to teach us how to live
que nos va a enseñar cómo vivir, how to love God, cómo amar a Dios, how to love one another, cómo amarnos los unos a los how to otros, get along, cómo llevarnos, what to do when you fight, qué haces cuando peleas. right? ¿Cuántos años llevan de casados How ustedes? many years you've been married? Since 1978. Okay, so that's quite a few years. 56. And you guys have been married 55 years? 55 a 46. Frank and Maria, how long? 55. 5. To survive that, Para sobrevivir eso, you need the Word of God. necesitas la You palabra need de the Dios, power of God. el poder de Dios, You need the blessing of la God. bendición de Dios. You're almost there. You're at 30. Okay. And this is what I'm trying to tell you, Y es lo que estoy tratando de decirles, that we have the Que- weapons. que tenemos las armas, We have the weapons in our tenemos hands. las armas en nuestras manos, We have them at home. las tenemos en casa. Problem is, El problema es, what's the problem, May? ¿cuál es el problema, May? That we don't read it, Que no la leemos, that we don't look for it for guidance. que no vamos a ellas para guianza, We take it for granted. las tomamos por sentado. We will go to somebody else and ask for advice Vamos a otras personas y les pedimos consejo rather than go to the Word. en vez de ir a la palabra. Yeah. And I'm almost done. And you know something sad? ¿Y sabes qué es triste? That sometimes we will go to someone that we feel is going to say what we want them to say. Que a veces vamos donde alguien que sentimos que van a estar de acuerdo con lo que yo digo o siento. Hmm. So if you look at someone that, I don't know, they look like they like to fight, O si miras a alguien y dices, creo como que a este le gusta pelear, then you go to them and say, tell me how to fight. le vas donde él y le dices, dime cómo peleo. But the Word's telling you to love, Pero la palabra te dice que ames, not to fight. no pelea. We have to learn. Así que tenemos que aprender. We have to learn how to be obedient to the Tenemos Word que of God. aprender a ser obedientes. And I'll tell you a secret. Y le digo un secreto. Sometimes we just have to be quiet. A veces tenemos que callar. Sometimes we just have to be silent. Tenemos que estar en silencio. Maybe the other person wants to fight, A lo mejor la otra persona quiera pelear, but we have to be silent. pero nosotros tenemos que quedarnos en silencio. Because, what does it say? It takes two to fight? No. Porque dice, toma 2 para pelear. Necesitas 2 para pelear. So, maybe you feel that you are right, A lo mejor sientas que tú tienes la razón, but maybe it's just time to be quiet pero a lo mejor es tiempo de callar and wait for God to do whatever He wants to y do. esperar que Dios haga lo que Él quiere hacer. And we were talking about really quickly before we go, Rapidito antes de que nos vayamos, because I do want to pray for people and I want to anoint some of you. porque quiero orar y ungir a unos cuantos. When we talk about authority, Cuando hablamos de autoridad, we have delegated authority. tenemos que delegar autoridad. No. We have Tenemos autoridad delegada. perfect. God gives us certain authority, Dios nos da cierta autoridad, but we can't go above God. pero no podemos irnos sobre Dios. We can't tell God what to do. No podemos decirle a Dios qué hacer. And I'm sad, well, lamento decirle, it hurts me to tell you Y me duele decirles that sometimes we want to do things que a veces queremos hacer cosas that God has not told us we can do. que Dios no nos ha dicho que podemos hacer And then we want to blame God when everything goes wrong, y después queremos echarle la culpa a Dios cuando las cosas nos salen mal. right? Human nature. Es a la naturaleza humana. But if we learn to submit to Pero- God's authority, Si aprendemos a someternos a la autoridad de Dios, things are going to fall in place. las cosas van a caer en su lugar. Okay, and I'm going to stop there. Next time I'll talk a little bit more about Y this. vamos a parar ahí. Próxima vez hablo un poquito más.